todos, bienvenidas a esta plática gratuita, esta charla gratuita aquí desde Casa Samayana. Y nos da mucho gusto que nos acompañen, estamos aquí en vivo. Vamos a tener esta plática de un aspecto de nuestro cuerpo físico sumamente importante, como es nuestra espalda. Si gustan darnos like o decirnos que se está transmitiendo, nos daría mucho gusto para saber que lo estamos haciendo de manera correcta. Estamos aquí en Casa Samayana, mi nombre es Tania Espinosa y Lucas Matus, y pues vamos a empezar con esta charla gratuita sobre el pilar de tu vida, que es tu espalda. Y para empezar, pues desde aquí siempre comenzamos que nosotros tenemos... le damos importancia a 4 aspectos en nuestro ser integral. Uno es nuestro cuerpo de las emociones, otro es el cuerpo de los pensamientos, otro sumamente importante es el cuerpo energético, y donde está la manifestación de todo lo que pensamos, todas las emociones que tenemos y todo lo que tenemos alrededor en cuestión energética se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Entonces, aquí al hablar de la columna vertebral, de espalda, de dolores de espalda, pues en este sentido vamos a ahondar muchísimo en estos aspectos. La espalda tiene varias partes. A la hora de estar preparando esta clase nos dimos cuenta que hay muchos aspectos para hablar sobre la espalda, y bueno, tal vez algunos temas los dejemos para posteriores charlas sobre la espalda. Así que si nos pudieran escribir sobre si de alguna manera ustedes han pensado esa relación de que cómo tienes tu espalda de alguna manera es el pilar de tu vida. Si has tenido esta idea, cómo llevas tu espalda, tienes dolores de espalda, en qué parte de la espalda tienes alguna manifestación. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla sobre la espalda. Bueno, pues Lucas Matus, vamos a comenzar a platicar un poco desde la parte médica. Gracias, Tania. Muy bien, pues buenas noches a todas, todos, bienvenidos a Casa Samayana. Efectivamente vamos a hablar de un tema que es muy importante, fue planteado en la charla como el pilar de tu vida, la espalda. Y efectivamente, digamos, para empezar, para abrir boca, pensemos en la espalda como esa parte simbólica y lo que representa, en su significado más común, que está relacionado con la firmeza, con el sustento, con el soporte y con la columna. Entonces, justamente para poder hablar de los dolores de espalda, vamos a iniciar con un breve recorrido, digamos, por esa parte estructural del cuerpo o el cuerpo entero, para poder entender qué representa la espalda en la vida de las personas y qué emociones se asocian en ese sentido y pueden causar o no alguna alteración. Si miramos el cuerpo integral, lo dividimos por partes, podemos ver que tenemos la parte superior, que es la cabeza, que representa el centro rector. Ahí está la mente, están los pensamientos, y la cabeza se conecta con el resto del cuerpo a través del cuello, que es otra parte importante que la vamos a incluir también en este tema que vamos a abordar el día de hoy, y conecta mediante el cuello con el tronco que alberga en sí los órganos y sistemas vitales, y a su vez el tronco está interconectado con los miembros superiores y miembros inferiores, que por una parte nos permiten la aprehensión a través de los miembros superiores, es decir, poseer, tomar, y los miembros inferiores que nos permiten desplazarnos, movilizarnos y nos permiten pues trasladarnos. La espalda efectivamente es el pilar de la vida. La función de la estructura ósea es conformar un soporte rígido y articulado que mantiene por una parte la forma del cuerpo. La espalda está constituida particularmente por la columna vertebral como soporte óseo. Esta a su vez se articula con las costillas formando la caja torácica
y en la parte de la cadera con la pelvis, formando el cinturón pélvico que alberga también órganos importantes. Y finalmente con el tren inferior y tren superior, es decir, las extremidades. Está articulado a su vez, esta estructura ósea, con una serie de músculos que lo recubren, y ligamentos y tendones que lo articulan y permiten la movilidad. ¿Cuáles son las funciones de esta estructura integral? Bueno, por una parte es el sostén mecánico del cuerpo y de las partes blandas, es decir, lo contiene, lo protege y nos permite funcionar. Funciona por tanto como un armazón que genera nuestra morfología, es decir, nuestra forma corporal. Nos permite mantener la postura, es decir, en particular la posición bipedeste, es decir, parado sobre los pies, de la cual los humanos somos beneficiarios. Nos permite también un soporte dinámico por el movimiento, es decir, esta articulación a través de los músculos y los tendones permite articularnos y hacer movimientos de diferente índole. Como ya mencioné, contiene y protege las vísceras, particularmente en el caso del tórax, los pulmones y el corazón, que son órganos vitales, y se puede entender por qué tienen una armazón más sólida que el abdomen, por ejemplo, que contiene hígado, vaso, intestinos, etc. Por su parte, la estructura ósea también es generadora de células rojas, células blancas, es un soporte importante para la creación de glóbulos rojos, la hematopoiesis que se denomina, y también es un almacén metabólico, ya que ahí se almacenan diferentes minerales como el calcio, el fosfato, y funciona como amortiguador en la bioquímica interna del cuerpo. También la parte sólida, la parte ósea, nos permite la transmisión de vibraciones, y por eso en algunos casos, en el caso de las personas con debilidad acústica, por ejemplo, algunos de los aparatos que se colocan, justamente lo que perciben no es la vibración, el eco vibratorio en el aire, sino a través de la vibración del hueso. Entonces esa parte es muy importante para entender también que las vibraciones que se reciben a través de las emociones también movilizan esa energía de la columna como tal, ¿no? Por otro lado, esta articulación del cuerpo y poderlo mantener en esta posición de bipedestación nos permite reconocer que tenemos un centro de equilibrio. Y el centro de equilibrio justamente está articulado por la posición de las diferentes partes del cuerpo y su relación con la gravedad. Este punto es importante del centro de gravedad porque por otro lado se corresponde con el Tantin, desde la filosofía taoísta, que es un centro energético. Entonces es importante porque ese equilibrio desde la parte estructural nos permite identificar de manera inicial si la persona está en un desequilibrio desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista emocional, como tú mencionaste en un principio. Sí, que eso es bien interesante, o sea, no sé si ustedes, los que nos están escuchando, se habían percatado que nosotros somos la única especie animal que en realidad estamos en contra de la gravedad, porque la mayoría de los animales están en 4 patas, nosotros somos los únicos que nos mantenemos erguidos. La parte superior, la cabeza, es la parte más alta, y el que nos da el soporte de este cuerpo erecto es precisamente la espalda. Entonces muchas veces a lo largo del día, no sé, por ejemplo, personas que están constantemente en la oficina o en caso particular las mujeres que utilizamos zapatos de tacón, ¿no? La espalda es la que lleva toda esta carga desde una mala posición no sé, yo cuando hago la joyería de Casa Samayana tiendo muchísimo a encorvarme y evidentemente esta cuestión postural no ayuda a mi espalda, pero pensemos un poco en los zapatos de tacón en las mujeres, ¿no? O una mala posición que finalmente eso a la larga va afectando esta parte de nuestra columna y que finalmente significa también el eje de nuestra vida, porque finalmente
soporta todo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, lo que sucede acá arriba, ¿no? Yo quiero platicar un poquito en Nepal. Antes de entrar a una casa, a cualquier casa donde son todas las de los pueblos, antes de la puerta está una flor de loto de piedra. Todas las casas tienen esa piedra en la entrada. Y es muy bonito porque una parte de honrar a la familia que te invita y demostrar respeto es poner la parte superior, lo más alto de ti, ponerlo en el piso en un sentido de humildad. Y a mí me gusta mucho esta filosofía, bueno, en Nepal, que se utiliza esta costumbre, porque también significa cómo acomodamos el ser humildes en la vida también, ¿no? En cómo uno puede estar siempre con una cuestión erguida, a través de la soberbia, a través del ego, y esto lo que enseña es postrar la cabeza en el piso en un sentido de humildad, y en este caso mecánicamente lo que hace es que la espalda también la pones en un sentido vertical, cuando normalmente estamos en sentido horizontal, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos platicaran un poquito en lo que vamos entrando más a fondo con esta charla. Si ustedes han sentido pesadez en la espalda, si han sentido, a veces hay ardor aquí en la espalda cuando hay emociones normalmente de contención, de enojo, o si han notado que en la zona lumbar también es muy importante que más adelante, ahorita nos va a explicar Lucas sobre la cuestión de los riñones, que eso es muy, muy importante, para poder darles después respuesta a todas sus preguntas. Berenice Salgado, mucho gusto, a mí también me da mucho gusto verte, que estés aquí, que tomes la charla gratuita. Entonces, bueno, continuamos para... Sí, claro, pues retomo desde lo que comentaste en el sentido postural. Estamos hablando de la columna, de la estructura ósea que nos permite una postura, digamos, ergonómica, una postura ortostática, pero también tiene este referente de postura frente a las emociones, ¿no? Entonces, finalmente, esta postura que tengamos, correcta o incorrecta, nos va a producir tanto alteraciones en la parte propiamente dicha, la estructura ósea, ¿no? Algunas desviaciones de la columna, como una postura frente a la vida que realmente también se va a ver reflejado en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, en ese sentido, rescatamos el punto de los centros energéticos, ya que como centros vibratorios también concentran la energía, la distribuyen y también se ven afectados por esta situación, ¿no? Entonces, anatómicamente también hay correspondencia de la propia columna, en este caso ya limitando la estructura ósea a la columna, lo que es la parte de la espalda, que comienza con el cuello y termina justamente en la parte inferior de la cadera. Y se corresponde con varios centros energéticos, bueno, la columna con todos los chakras, pero también desde la filosofía taoísta con los tántims, que son 3 tántims: el tántim superior, el medio y el inferior. En este caso solamente haremos mención del tántim medio e inferior para poder referir cómo se vinculan esos centros energéticos con los dolores de espalda. El tántim medio está relacionado con el cuarto chakra y tercer chakra, y está ubicado en el centro medio y está relacionado con el plexo solar y el plexo cardíaco. Por eso está relacionado con chakra tercero y cuarto. Representa la mente consciente, el cerebro corazón, también es conocido como el asiento de la conciencia, ya que en ella mora el guía interno, el maestro interior, nuestra conciencia, digamos. Se activa sonriendo al corazón y suavizándolo con movimientos de amor, alegría y felicidad, y está íntimamente vinculado con el plano emocional. Por otro lado, es depósito del ki, chi o prana como sistema energético.
Por su parte, el Tantien inferior, o centro umbilical, que corresponde con el segundo chakra, Svadhisthana, está situado hacia el interior del ombligo. Algunos señalan que está a 3 dedos debajo del ombligo, entre la parte externa del abdomen y la parte lumbar, L2 y L3, que se llama la puerta de la vida. Entonces son puntos importantes hasta para el manejo de acupuntura, porque ahí se concentra energía particular. Es un centro de generación, transformación y acumulación de la energía, del ki, chi o prana. Y esa parte es muy importante porque está vinculada con estas emociones que eventualmente se viven de manera muy acuosa, digamos. Es por tanto el laboratorio principal y digamos es el caldero, también así se le conoce como el caldero, y ahí se procesa toda la alquimia interior. En otra sesión hablábamos también acerca del segundo cerebro, es decir, una red nerviosa tan importante como la que está en el cerebro, y esta red nerviosa está justamente en esa parte abdominal, en todo el plexo celíaco, y eso explica mucho por qué nuestros intestinos, nuestras vísceras responden a las emociones al igual que responde el cerebro. Entonces tenemos dos tipos de respuesta, una respuesta visceral y una respuesta mental en el sentido estricto, que hace que las emociones, nuestra posición frente a la vida y nuestra propia conformación educativa previa nos hacen reaccionar de una manera u otra frente a ciertos estímulos. Cuando hay un desequilibrio de estos centros, estoy a merced de lo que suceda, particularmente del centro de equilibrio. Entonces, cualquier cosa que llegue en mi vida, por más banal que pueda ser, puede sacarme de mi centro de equilibrio y producirme una alteración. Y así es donde se sustenta el tema que vamos a abordar el día de hoy. La columna como estructura ósea está compuesta por 33 vértebras en la parte, digamos, neonatal. Después las vértebras del sacro se solidifican y las del coxis, reduciendo el número de vértebras. Sin embargo, digamos que el número total son 33 vértebras y cada una tiene una correspondencia con diferentes órganos, y esto es muy interesante, porque no solamente es la estructura ósea que nos permite el soporte y sostén, sino que cada vértebra está a su vez interconectada con órganos, desde el cuello hasta el sacro, por extensión con las piernas, y esta correspondencia hace que haya reflejos en ambas partes. Si un órgano de una parte del cuerpo se ve afectado, tiene una referencia también hacia esa parte de las vértebras, ya que de las vértebras emergen las raíces nerviosas que dan inervación a cada uno de los órganos. Entonces es importante también identificar estas partes de las vértebras, y para ello, antes de que plantees, porque te vi con ganas de participar, hablamos de las vértebras cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras lumbares y el resto de vértebras sacras y coxígeas, ¿no? Entonces esa es la división que también nos permite identificar la parte del cuello, la parte del tórax, la parte del abdomen, con la correspondencia lumbar, y la parte sacra con la cintura pélvica. Ahí al respecto es bien interesante porque el hueso sacro, ¿no? Sacro es una palabra griega, viene de sacrum y significa sagrado. Entonces, qué interesante eran los griegos en ponerle esta palabra, porque finalmente en el hueso sacro es donde empieza la energía desde diferentes filosofías. Por ejemplo, en yoga está ahí el comienzo de la serpiente kundalini. Entonces está en el hueso sacro, ahí está enrollada 3 vueltas, esperando al despertar de la conciencia de la persona para subir por toda esta columna vertebral y llegar hacia la parte más consciente, ¿no? Entonces, y por donde sube es finalmente la columna vertebral. También
En el hueso sacro es donde inicia, donde se encuentra albergado el primer chakra, Muladhara, y Svadhisthana. Están ahí muy relacionados, que como también ya lo hemos platicado en otras charlas, es el elemento tierra y el elemento agua. Entonces, finalmente también dentro de la columna, bueno, en toda la parte que compone la columna, están albergados al menos cinco principales chakras, que son los que nos va a dar están en los planos inferiores de los chakras, lo que nos va a dar cómo nosotros percibimos nuestra vida, nuestras relaciones y lo que sucede alrededor de nosotros. Y también dentro de lo que como nos comentaba Lucas, cuando la correspondencia de estos huesitos de la columna tiene una correspondencia en los órganos físicos, pero también en las emociones. Entonces, hablando un poco de biodecodificación, que es una terapia que manejamos aquí en Casa Samayana, dentro de la biodecodificación de las enfermedades, cada vértebra tiene una correspondencia, un fluir de energía, pero también un bloqueo de energía que tiene que ver muchas veces con responsabilidad, con miedos, con angustias, con rechazo, que también es muy importante. Entonces, cuando a veces nosotros aquí dentro de las terapias hacemos masajes, ¿no?, que es precisamente ayudar a desbloquear estos canales energéticos que están contraídos, ¿no?, tiene que ver con las memorias de la persona que está teniendo estas memorias, estos programas, estas situaciones que suceden, ¿no? Muchas veces, cuando hay dolor en la parte baja de la espalda, lumbalgia, tiene que ver con problemas o preocupaciones con respecto al flujo del dinero. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de supervivencia. La supervivencia dentro de este mundo, en el mundo 3D que vivimos, ¿no? El flujo que nos va a dar este sustento es el dinero, es nuestra energía ahorita en este mundo material, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos preocupación sobre llegar a pagar las deudas del mes o la renta, el gas, las colegiaturas, etcétera, finalmente esta área, sobre todo la parte baja de la espalda, es la que está afectada, ¿no? También tiene que ver con embarazo, que era la parte donde también se modifica la columna, ¿no? ¿Y con qué otras? La obesidad, por ejemplo, también modifica la estructura de la columna. Tú mencionaste al inicio el uso de zapatillas de tacón, de tachos, ¿no?, que son muy altos y modifican la columna, y al paso del tiempo se manifiesta como dolores. Sí, que eso es bien importante, porque por ejemplo, nosotros las mujeres siempre nos han dicho, bueno, no sé si ustedes, pero a mí, yo recuerdo que mi abuelita y mi madre me decía, para tener una postura tienes que sacar el pecho, meter la panza y mantener erguido, ¿no? Entonces, esta postura de sacar el pecho, meter la panza, ¿no?, y sacar la parte de las nalgas, lo que hace a la larga es que finalmente uno tiene una alteración en la columna. ¿Por qué? Porque pierdes este centro de la gravedad. La mejor manera de tener el centro de gravedad es mantenerse en el equilibrio, y esto en medicina del movimiento se utiliza muchísimo, que medicina del movimiento es un taller que va a dar Lucas, ¿cuándo empezamos? El 5 de agosto. 5 de agosto, en donde va desde la postura que normalmente uno tiene ante la vida, ¿no? Y que en este sentido tiene que ser con una postura neutra, que es muy importante porque como hablaste del centro de gravedad, ¿no?, también es mantenerse este centro de gravedad en el sentido del centro del equilibrio de uno desde una postura neutra. Eso es ante todo lo que pasa emocionalmente, en cuestión de lo que estamos pensando, también una postura neutra. Si nos puedes explicar cómo es esta postura neutra Sí, la postura neutra implica que tengamos una línea que atraviesa el cuerpo en sentido axial, digamos, en el centro del cuerpo, desde la parte superior a la parte inferior, donde justamente podemos alinear nuestra cabeza con los hombros y con la cadera, que no esté ni echada para atrás ni echada para adelante, y a su vez esta línea se puede continuar con las rodillas y con los tobillos para poder entonces mantener
una posición neutra. Probablemente en otra sesión podamos hacer una demostración de las posturas. Con ejercicios. Y ejercicios para hacerlo más gráfico, pues, ¿no? Y esto me lleva justamente al punto de señalar que cuando hoy hablamos de la espalda como pilar de la vida y los dolores, que es la manifestación más común por la cual las personas acuden a consulta, es importante señalar que el dolor es solamente un síntoma. Si el dolor de espalda, lumbalgia por ejemplo que mencionaste, o tortícolis, no es una enfermedad, es un síntoma de otra alteración que está ubicada ahí. Por esa razón, al principio empecé señalando las partes que conforman el cuerpo para poder señalar la relación de la columna como estructura ósea, pilar, soporte, su asociación con costillas, músculos para formar una estructura y su relación entonces directa con los órganos que están ahí contenidos, en este caso desde la garganta hasta el sacro, ¿no? Y la parte simbólica que tú mencionaste y que trabajamos aquí en Casa esta mañana, que tiene que ver con esta perspectiva de biodecodificación o bioneuroemoción, que es importante para poder identificar, por una parte, las emociones causales, hacerlas claras para poder trabajarlas desde otras perspectivas, como la programación neurolingüística, ejercicios específicos para ello y el coaching terapéutico que realizamos. Entonces, la espalda como soporte, cuando funciona adecuadamente, en lo estático y en lo dinámico, no tendría por qué manifestarse con dolor. Cuando aparece el dolor en la espalda, es momento de ponernos a pensar qué está pasando más allá de que yo esté sufriendo la espalda. La espalda, el dolor de espalda, tanto la lumbalgia, que es de las más comunes, representan uno de los motivos de consulta más importantes en la consulta general y en las consultas de fisioterapia, por ejemplo. Es la causa más frecuente y por eso es importante diferenciar, discernir si son alteraciones óseas, estructurales, patológicas, por tumores, alguna condición desde el nacimiento, o hernias también, hernias por traumatismos severos que se pueden producir, para diferenciar cuál es el origen del dolor y eventualmente identificar también si hay algún otro órgano interno que esté haciendo un dolor referido hacia la espalda. La sesión pasada, recuerdas, también hablábamos cómo se asociaba el dolor a las condiciones emocionales que estábamos mencionando. Entonces, es importante, el dolor de espalda no es una enfermedad, es un síntoma. Y no todos los dolores de espalda están relacionados necesariamente con la columna, aunque es importante reconocer la postura corporal que utilizamos, ¿no? Porque esa se va a traducir necesariamente en algún momento de la vida en dolor, ¿no? Tanto estar muy agachados, muy doblados, o tomar posiciones diferentes incluso al dormir, posiciones que uno toma que eventualmente también se traducen en dolores referidos. Que ahí es bien interesante, no sé si ustedes, bueno, nosotros somos lectores de cuerpos, siempre que viene alguna persona aquí a consulta, dentro de lo que platicamos, saber cuál es el motivo de venir a nuestras consultas aquí en Casa Samayana, que finalmente todos buscan una transformación, o sea, buscan volver al ser integral, al ser luminoso que somos todos nosotros. Entonces, cuando llegan aquí, muchas veces tienen una postura así metida, ¿no? Cuando empezamos a hablar, a ahondar un poco más hacia las emociones, normalmente toman una actitud más de cerrazón, ¿no? O cuando hay un enojo o una ira que están rememorando algo, sacan el pecho, ¿no? Es muy interesante, no sé, sería muy interesante también que ustedes en esta semana
Sí, y también un ejercicio. En esta semana sean como conscientes de cómo está su espalda la mayor parte del día. Cómo está su espalda en la mañana, que se despiertan, ¿no? Descansados. Cómo se van sintiendo en el día, qué posturas van tomando, porque finalmente eso es un lenguaje. O sea, nuestro cuerpo totalmente habla. Dice mucho más de lo que a veces nosotros solemos decir con las palabras. Entonces, un ejercicio interesante para ustedes sería que fueran mucho más conscientes de cómo se mantienen esta parte de la columna en diferentes momentos o con diferentes personas, ¿no? También lo que tú comentabas de que nos comenten efectivamente cómo ahorita sienten su espalda, cómo están ahorita viendo esta charla, están sentados, que sean conscientes ahorita cómo está la espalda, porque muchas veces no sabemos, hasta que no somos conscientes que normalmente luego estamos así, ¿no? Luego te das cuenta cuando cierras los ojos y entonces empiezas a ver que a lo mejor no estás así, a lo mejor estás así o así, ¿no? Y eso también tiene que ver con una cuestión de cómo estás en tu vida, en muchos aspectos. Entonces, sí nos pueden comentar cómo ahorita en este momento sienten su espalda, la sienten relajada, descansada, la sienten con una postura rígida, que también es muy común, ¿no? Y en lo que vamos ahorita siguiendo con esta charla sobre la espalda y el pilar de tu vida. Claro, y que identifiquen también que han sentido como una carga en su vida, me parece también importante, sí, claro, para poder señalar este asunto de las cargas, el soporte, ¿no? Entonces sí, efectivamente el cuerpo habla en su movimiento, en su conformación, y ahí eso es una de las bases de la medicina del movimiento. Cómo está hablando el cuerpo, qué está diciendo más allá de lo que la persona puede expresar oralmente, ¿no? Entonces efectivamente parte de lo que hacemos en las consultas, en el trabajo, en los talleres de medicina del movimiento es identificar qué parte del cuerpo está tensa, ¿no? Y es común que durante el desarrollo del taller, cuando estamos desarrollando algunos de los ejercicios, le pide uno a la persona que haga básicamente relajación, y uno se puede dar cuenta cómo una parte está elevada y tocar para que entonces las partes se puedan ir relajando, y eso evidencia que muchos de nosotros durante el día, que estamos reactivos a lo que sucede, vamos acumulando y contracturando partes del cuerpo y guardando. Entonces al paso del tiempo se va a manifestar ya como una alteración más importante. Entonces sí, me quedo con esa parte para abordarla más adelante, sobre el lenguaje corporal, la medicina del movimiento y el manejo de emociones, para poder entonces llevar una vida mucho más tranquila, mucho más integral, y dejar de vivir con dolor y de percibir la vida como una carga insoportable que puede llevar a la persona a decisiones extremas, incluso a dejar las cosas porque siente que no puede más con ese peso. Entonces, regresando un poco a las alteraciones estructurales, digamos, la columna per se no es una columna rígida, sino que tiene curvaturas, ¿no? La parte del cuello, la parte del tórax, la parte lumbar, que se conocen como cifosis y lordosis, y tienen son curvas normales, pues, ¿no? Cuando estas curvas se aumentan, como en el caso del uso de zapatillas de tacón, la lordosis aumenta y al paso del tiempo produce dolores lumbares, lumbalgia, ¿no? Por otro lado, hay escoliosis, que son desviaciones laterales de la columna, y que causan dolores importantes y severos. El embarazo en particular es una condición anatómica, fisiológica, que al desarrollarse el producto de la gestación hace que haya también una corrección lumbar, aumentando la lordosis, y por eso los últimos periodos, el último mes del embarazo,
puede ser muy cansado para la mujer, para la mamá. por esa carga para la cual no está habituada durante esos 9 meses y que se va adecuando. Si traspolamos este ejemplo del desarrollo del producto de la gestación en el útero de la mujer, de la madre, y hablamos de obesidad, podemos también entender que todo ese peso que cargamos, particularmente en el abdomen, tiende a hacer un desplazamiento hacia adelante para poder mantener el equilibrio, ¿no? O hacia atrás para también poder mantener el centro de equilibrio, produciendo finalmente alteraciones de la propia columna y manifestaciones como dolor que muchas veces no ceden a las terapéuticas habituales de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, ¿no? Entonces, ya entrando un poco más a detalle, podemos entender a la espalda como un área de soporte y de responsabilidades que tú mencionaste, porque en esa parte es donde uno se echa las cargas encima. Simbólicamente, esto es un poco gráfico el que lo estoy haciendo, pero cuando uno agarra un bulto, una cosa, uno se la carga solamente en la espalda, ¿no? Y así literalmente nos cargamos emociones y las almacenamos en la espalda y en los hombros. Que al respecto también, bueno, la conexión con el cuello, ¿no? Que también tiene que ver cuando esta área del cuello, hombros, espalda alta, tiene que ver también con con rigidez y falta de flexibilidad en la vida, pues, ¿no? A veces el mismo cuello es el que nos permite mover la cabeza, es decir, mover también los pensamientos. Es muy interesante encontrar el significado que tiene que ver cada dolor o cada afectación dentro de nuestro cuerpo, porque en ese sentido tiene que ver con esta rigidez probablemente de pensamientos o esta falta de flexibilidad, ¿no? En ese sentido es saber a qué no me estoy dando yo oportunidad de ser flexible, a qué no me estoy dando oportunidad a ver la vida desde otra manera y permitir esta flexibilidad ante la vida o ante las situaciones de nosotros. Nos dice Owen, ¿a qué está asociado el dolor en la parte escapular derecha? Eso es bien interesante. Okay. Perdón, es interesante saber de qué lado, porque nosotros tenemos un lado yang y un lado yin, todos nosotros, si somos diestros, si somos zurdos, tenemos una parte masculina y tenemos una parte femenina. Entonces, está muy bien que nos digas, Owen, sobre la cuestión derecha. ¿Qué es, en qué parte? Asociado al dolor en la parte escapular. Derecha. Okay. Bueno, entonces vamos a comenzar por el cuello. Sí, pero vamos a responder primero a Owen, ¿no? ¿A qué corresponde el dolor en la parte escapular derecha? Bueno, en esta parte, la parte escapular corresponde ya a la parte torácica, corresponde aproximadamente a la torácica 3 o 4, está relacionada justamente con pulmones y corazón, y entonces aquí hay una asociación con emociones que estén vinculadas con un aspecto de la posibilidad de invasión de mi territorio o la pérdida de territorio, en el sentido emocional. También puede estar relacionado con la parte del miedo, la tristeza que se alberga, en los pulmones, ¿no? Y esas pueden ser algunas de las causas emocionales que están asociadas con dolor en ese nivel interescapular derecho. Tiene que ver también asociado con el cuarto chakra, Anahata, Owen. El chakra Anahata, que está aquí en el centro de nuestro cuerpo, que está muy ligado al corazón, que es el chakra cordial precisamente, tiene que ver con de tipo emocional, pero al estar del lado derecho tiene que ver con la voluntad, con tu voluntad. Entonces es importante tal vez señalar qué cosas emocionales tuyas reprimes que no te permiten accionar en la vida. Yo no conozco tu historia, pero podría decir que tiene que ver con una cuestión de tal vez de entrega de amor, pues en el sentido de a lo mejor en algún momento de tu vida
tuviste alguna afectación emocional con tu pareja y ahorita te está costando mucho trabajo volver a entregar o volver a abrirte y confiar en otra persona. Eso lo que te hace es que literalmente te paraliza porque está del lado derecho. Y el lado derecho, que es la parte masculina, tiene que ver con la cuestión de la voluntad, de la acción, del dirigir. Entonces, a lo mejor algo te está frenando en el sentido emocional, junto con los pulmones, su emoción principal es la tristeza. Entonces, para mí me suena muy, ojalá que nos pudieras comentar, o si quieres más adelante, con mucho más calma, nos pudieras escribir y con todo tu gusto te damos una respuesta, pero tiene que ver con una cuestión probablemente emocional que te está frenando para dar el siguiente paso en cosas de tu vida, y sobre todo tiene que ver con otra persona. Entonces, bueno, no sé si nos pudieras decir si más o menos quedó, si te ayudó un poco la respuesta que te estamos dando, Owen. Y bueno, continuamos ahora sí, con el cuello. Entonces el cuello, ya lo comentamos, conecta la mente y el cuerpo, soma. Es la conexión entre lo etéreo y lo material, lo somático. Se relaciona con las vértebras cervicales C1 a C7, incluye la garganta y la tiroides, porque el cuello es importante, no solamente la estructura ósea, sino que alberga per se la parte de la garganta, la parte aérea, esta parte aérea, y la tiroides, que regula el metabolismo y está asociado con el tiempo. Por eso es que, y relacionado con la garganta, las 7 vértebras cervicales se refieren a la comunicación y al grado de apertura a la vida, y tú lo mencionaste como flexibilidad. ¿Sí? ¿Cuánto me abro o no a la vida? Se corresponde al quinto chakra, Visuddha, y que es el centro de la garganta, y corresponde también al signo zodiacal de Tauro. Sí, ahí en toda esta área de aquí del cuello, ¿no?, está albergado el quinto chakra, Vishuddha, que tiene que ver con el poder expresar de manera amable todas las emociones. También, pues, evidentemente se bloquea cuando uno no puede expresar todo lo que se piensa, lo que siente. Entonces, esta parte de aquí es sumamente importante. También tiene relación con la creatividad, y la creatividad tiene que ver con la creatividad ante la vida. La creatividad, no importa si eres ingeniero, eres artista plástico, eres ama de casa, tiene que ver con la creatividad ante la vida, de las cosas que tú haces cotidianamente en tus actividades. Entonces, este chakra permite mucho este manejo de la creatividad. ¿Por qué? Porque tienes una flexibilidad ante la vida. Muchas veces, bueno, nosotros utilizamos una metáfora para decir, y les pregunto aquí, ¿qué creen que sobreviva más? ¿Un roble o un sauce ante una tormenta? ¿Tú qué crees? Pues vamos a ver qué nos comentan acá nuestros visitantes de Casa Samayana. Ok, en lo que voy a dejar la pregunta abierta, ¿qué creen que sobreviva más? ¿Un roble fuerte, vigoroso, grande, o el sauce ante una tormenta? Y al final de la clase les voy a decir la respuesta. Entonces, bueno, volvemos al cuello y con estas cervicales. Entonces el cuello simboliza la estabilidad, la permanencia, la fuerza de voluntad, la firmeza, la perseverancia, la concreción, la resistencia y la fuerza, que esa es la parte que distingue el cuello del toro. Es un cuello fuerte, eventualmente rígido. Representa pues la flexibilidad o rigidez frente a situaciones específicas y puntos de vista diferentes al propio. También representa, y tú lo dijiste al principio, la humildad, ¿no? Entonces podemos también observar en diferentes posturas una actitud donde la barbilla solamente es más elevada, ¿no? Que tiene que ver con arrogancia, soberbia, ¿no? Cuando uno ve fotos o imágenes o ves posturas, te puedes identificar qué actitud manifiesta la persona sin que exprese una sola palabra, tanto de sumisión
una cabeza baja de manera constante, los hombros bajos, o un pecho exaltado y una barbilla elevada, que usualmente la gente conoce como mirar de lado, pues, porque entonces es tan alto que se mira de lado. Entonces, esa parte está relacionada justamente con el cuello, que es el que permite o no la movilidad de la cabeza. Y la permite tanto en sentido antero-posterior, sentido de la inclinación, la humildad, la aceptación, que es el sí, y también sentido lateral, que nos permite entonces mirar qué tenemos a los lados o no, y permitirnos o no mirar. Y aquí también es interesante porque eventualmente las tortícolis, que es la manifestación somática de esta parte, está relacionada con qué no puedo mirar, qué me provocó que no pueda voltear hacia un lado. O que no quiero mirar. O que no quiero mirar, ¿no? Y que eventualmente está asociado con algo que quiero mirar y está prohibido, y esa prohibición se traduce en una rigidez corporal. Entonces, esta parte es muy interesante porque va revelando, desde la biodecodificación, qué elementos emocionales se están traduciendo en este caso con aspectos funcionales. Porque aquí no hablamos de un aspecto de un tumor, de una alteración de la columna per se, sino como un reflejo básicamente de lo emocional que se vive y se traduce como dolores, que no necesariamente están asociados con enfriamiento, y la gente asume que se enfrió. ¿Sí? Bueno, cuando uno ahonda en la exploración de este mapa emocional, se puede identificar que hay alguna de estas situaciones de no querer voltear, de no aceptar, de no querer mirar alguna cosa, o esa intención de mirar algo que es prohibido y se traduce como una culpa dolorosa, digamos. Que es prohibido y que tiene que ver esta prohibición con algo aprendido, que tiene que ver con, o que yo crea que sea prohibido, o que dentro de mis patrones de creencias, dentro de mi familia, es prohibido también. Entonces yo lo aprendo dentro de mi infancia y le doy esta connotación como de algo negativo, ¿no? No quiero utilizar la palabra malo, pero sí negativo. Entonces, tiene que ver con esta rigidez también de creencias y de posturas ante la vida, ¿no? Entonces... y cómo estas se construyeron también, porque digo, finalmente cuando hablamos, no lo vamos a hacer aquí, no vamos a hablar de cada vértebra, nos llevaría mucho tiempo describir cada vértebra, sin embargo... Pero lo podemos hacer en charlas posteriores. De manera general, y volviendo al tema de la humildad, es posible que en la infancia, en relación a las vértebras 6 y 7, que son las últimas y se conectan con las torácicas, y es justamente donde se permite el movimiento de inclinar la cabeza, es posible que en la infancia se haya vivido alguna situación de autoritarismo, de abuso de autoridad por parte de los papás, o de injusticia. Los padres como figuras arquetípicas principales, pero también figuras de poder como los maestros, por ejemplo, que también representan figuras de mucha autoridad. Y es posible que alguna injusticia vivida, alguna situación de esta índole, guardada durante toda la infancia y la adolescencia o juventud, se manifieste más adelante como una resistencia a la autoridad, ¿no? Y una dificultad, por tanto, para ser humilde. Humilde no significa humillarse. No, para nada. ¿No? Y eso es importante poder discernirlo también desde la promoción neurolingüística, la parte... Humildad tiene que ver con la gratitud también, ¿no? Desde este sentido, la humildad tiene que ver con la gratitud, con lo que se tiene, con el agradecimiento, ¿no? Mucha gente lo confunde de humildad como en el sentido de gente agachona, ¿no? Y no va por ahí, tiene que ver con una cuestión del sentido de la gratitud y del agradecimiento en todos los aspectos, hasta nuestro mismo cuerpo físico, pues, ¿no? Que esta misma situación que hablamos también se asocia también no solamente con esa parte cervical, sino también con las rodillas, por ejemplo, en el sentido de no doblegarse. Esa parte es interesante, pues, como orgullo, ese sentido que tenemos de injusticia percibida se traduce tanto en el cuello como en rodillas como una imposibilidad para doblegarse, ¿no?
Entonces, porque las rodillas es como ponerse de hinojos, es decir, ponerse de rodillas, que es un símbolo, digamos, universal, o muchas personas lo entienden como un símbolo universal de humillación, cuando en otro sentido también es un sentido de agradecimiento frente a las bendiciones recibidas. Entonces, estas manifestaciones se manifiestan como actitudes o conductas diversas, en particular en el área del cuello, con la flexibilidad y acuerdo o inflexibilidad y rigidez y no aceptación. En casos extremos como testarudez, necedad o incapacidad de modificar la posición personal, es decir, me monto en mi macho, como se dice coloquialmente, no lo sacas de su punto, ¿no? Es decir, esa parte rígida. O resistencia al cambio, en el sentido de quedarse en la zona de confort, en el siempre ha sido así, a pesar de que sufro esta manifestación dolorosa, es más mi orgullo y mantengo en esa posición. Como lo mencionaste, el dolor se asocia también con preocupación, con miedo, desesperación frente a la vida, negatividad y particularmente dificultad para expresar las emociones o expresar lo que uno considera que es justo, o sentirse no ser capaz de expresarlo con las palabras correctas. Y esto lleva a una nulificación de la propia personalidad y se traduce con manifestaciones como el dolor en el cuello, que puede ser intenso y continuo, eventualmente puede ser incapacitante. Algunas de las personas que vienen a consulta mencionan que quisieran tener una almohadita en el cuello, justamente porque sienten la cabeza pesada y quisieran simplemente una almohadita para sostener, y esto tiene que ver con cómo la bola de pensamientos que uno trae. Cómo se vive, se soporta como una carga brutal o se vive con alegría lo que la vida nos va deparando. La forma más común que se reconoce el dolor en cuello es tortícolis, ¿no? Es un nombre genérico, no habla de una condición en particular, sino simplemente una contractura muscular que puede permanecer por días y que es a veces difícil de tratar con las terapéuticas tradicionales de relajantes musculares. Nosotros proponemos en el trabajo que hacemos en Casa Samayana identificar básicamente el mapa bioemocional para poder instaurar una terapéutica tanto de shiatsu, el masaje relajante o activador, o moxibustión, como dos de las terapéuticas más importantes, además de ejercicios específicos para mejorar las molestias. Es importante también señalar que no solamente el dolor se queda localizado al cuello, sino que puede eventualmente extenderse a alguna parte de los hombros y o a la cabeza y ser más manifiesto el dolor de cabeza y la persona no identifica que el dolor comenzó justamente en el cuello. Entonces es un dolor referido a la parte trasera de la cabeza que eventualmente puede llegar hasta esta parte, el dolor por los músculos que se insertan, los tendones que se insertan, entonces hay una referencia del dolor hacia la parte de la cabeza baja. Se puede extender también a esta parte de los hombros, ¿no? los músculos, la parte lateral y esta sensación muy dolorosa de puntos en la extensión del cuello o nudos como tal, allí anclados. Pasamos a los hombros, que representan la habilidad para soportar, para sostener, para vivir las experiencias de manera feliz o sentirlas como una carga brutal. Está asociado con el síndrome de responsabilidad y aquí está relacionado con el síndrome de Wendy, que hace referencia al Peter Pan. Al Peter Pan, y este es el sentido de hacerse responsable de todas las cosas ajenas, en particular de personas, y por eso el síndrome de Wendy se asocia con el síndrome de Peter Pan, que es aquel que no se hace cargo de su vida, ¿no? Entonces siempre hay como una correspondencia de una persona síndrome de Wendy con una persona Peter Pan. Sí, ¿cuántas personas piensan que se tiene que responsabilizar por la pareja o por los hijos o por los padres también, ¿no? Entonces, este es el síndrome de Wendy, ¿no? De alguna manera resolverle toda la vida al hijo que
que tiene otras prioridades, o al marido, a la mujer, o a los papás. Y siempre está el complejo de Peter Pan, de la persona que no quiere hacerse responsable de su propia vida, que siempre vive pues no nada más en Wonderland, sino que también siempre toda la cuestión de responsabilidad se lo pasa a la cuidadora Wendy, para que le resuelva todo su vida y su estar aquí de manera económica, de trabajo, de actividades, de responsabilidad en todos los aspectos, ¿no? Hasta los emocionales. Entonces, muchas personas mantienen este tipo de relación entre síndrome de Wendy y Peter Pan, y en el caso de Wendy, lo que se hace es que aquí se carga totalmente esta responsabilidad, porque es literalmente una lápida de responsabilidades propias, generadas y ajenas, que no le corresponden, y que lo que más necesita es principalmente tener esa conciencia de soltar esas responsabilidades que no le están correspondiendo, ¿no? ¿Cuántas veces uno en el trabajo carga responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Y finalmente se cargan aquí en este sentido de poder responder o poder dar salida a esas responsabilidades que muchas veces están fuera del alcance de uno mismo, pues, ¿no? Ya llevamos un rato aquí en esta charla, vamos a ir cerrando. Yo creo que esta charla sobre la espalda da para 2 o 3 charlas más, porque apenas estamos aquí en los hombros, y la verdad es que es sumamente interesante darle este tiempo y espacio a cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, pues para cerrar un poco es pensar o ser más consciente, a partir de que escuchen esta charla, ser conscientes ustedes en su día a día, cómo manejan su espalda, cómo está su espalda, cómo la sienten ligera, la sienten pesada, hay algún dolorcito en alguna parte de la columna. Y como ya les había mencionado más o menos a la mitad de la charla, les dije que creían ustedes si era más fuerte un roble o un sauce. Entonces Oscar Rosales Larios me dice: hola Tania, yo creo que el sauce. Pues sí, porque el roble, aunque sea fuerte y vigoroso, es poco flexible. Entonces cuando viene una tormenta cae un rayo y parte al roble a la mitad. En cambio el sauce es aquel que se mantiene flexible, no es aquel que tenga más fuerza. Eso es importante, y eso es como un aprendizaje de vida. Para vivir bien, para estar en un bienestar total, no es precisamente que uno sea fuerte, o sea, o que vaya así como un toro hacia la vida y echado para adelante. Tiene que ver, el que sobrevive es el que tiene la posibilidad de ser flexible y de aclimatarse a todos los cambios que suceden en la vida, tener esa flexibilidad de emociones, de pensamiento y del mismo cuerpo, pues, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar el próximo 5 de agosto, que es sábado. Lucas va a hacer un taller de 4 sesiones aquí de manera presencial en Casa Samayana, en donde es un taller que se llama Taller Medicina del Movimiento. Y tiene que ver precisamente con estos movimientos. No es es un poco desde la conciencia de nuestro cuerpo, cómo nos movemos en este espacio, cómo nos movemos en nuestro espacio de nuestro cuerpo para volver a habitarnos, y cómo movernos en el espacio del entorno para volver a habitar el mundo. Es bien interesante. Si les interesa, acá abajito, terminando la charla, les voy a poner el link sobre este taller que vamos a dar durante 4 sábados seguidos aquí en Casa Samayana. Y también los queremos invitar, vamos a tener un temazcal el próximo domingo 30 de julio, aquí también en Casa Samayana. Vamos a trabajar sobre 3 centros del poder, que tiene que ver muchísimo con la columna, y tiene que ver con los 3 tantiems. Ahí dentro del temazcal les voy a explicar qué es el tantiem, que son centros muy poderosos, que si aprendemos a activarlos, que si aprendemos a mantenerlos, que si aprendemos a tenerlos en fluidez energética y estarlos alimentando, va a alimentar
todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestro cuerpo físico en salud, desde nuestro cuerpo emocional con alegría, con plenitud, desde escoger nuestros pensamientos, y eso evidentemente da una correlación en todo nuestro entorno. Owen, muchísimas gracias. Daniel, Lucas, bendiciones. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias Berenice, a todos los que nos escucharon en vivo. Estaremos dando estas charlas cada jueves a las 8 de la noche. Si nos hacen favor de compartir, nosotros lo hacemos de todo corazón. Si creen que a alguien le puede ayudar estas charlas que estamos dando, por favor compartan. Queremos un mundo mucho más sano en todos los aspectos, queremos un mundo mucho más sonriente, lleno de amor, lleno de plenitud, y la única manera es tener estos diálogos. Cada quien hacemos nuestro trabajo desde donde estamos, y desde nuestro trabajo que hacemos Lucas Matus y yo aquí en Casa Samayana, pues es poderles también regalarles estas charlas, que lo hacemos con muchísimo amor, y que además nos fascina la interacción con las personas que nos ven. Entonces, si lo pueden compartir, les agradeceremos mucho, y nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche con... ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, tenemos pensado hablar de temas respiratorios y de obesidad, pero creo que podemos hacer una continuación de esta parte para no dejarla trunca. Ok. Si estás de acuerdo, y postergar hasta la siguiente. Sí, ya nos han escrito que sobre temas, alguien nos escribió en especial sobre afectaciones del sistema respiratorio. Eso ya lo tenemos muy considerado. Entonces, la siguiente clase la vamos a seguir dando sobre la espalda, y la siguiente sobre el sistema respiratorio y afectaciones, asma, bronquitis, incluyendo rinitis, todo lo que sucede con el sistema respiratorio, que también es bien interesante. Porque es el aire que uno respira, el aire en el que uno está vivo, es el que nos mantiene vivos. Que es otro asunto de energía del cual también vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues no se la pierdan. Creo que nos da mucho gusto que se puedan sumar, que lo puedan compartir, y podamos construir juntos un diálogo y un mundo mejor. Finalmente creemos que para poder cambiar el mundo primero tiene que cambiar uno mismo, desde dentro, ¿no? Y con amor. Entonces justamente en ese sentido es que estamos agradecidos por su compañía y sus comentarios. Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente jueves. Pásenla bonito, pasen un fin de semana maravilloso. Sonrían todos los días, sean felices, traten de ser felices, encuéntrenle 5 motivos al día por los cuales estar agradecidos, estar contentos, 5 motivos por los cuales sonreír y ser felices, y eso va a ayudar muchísimo. Bueno, nos vemos. Namaste.